¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que pasar para que una persona buena, alguien empático, sensible, justo, termine haciendo daño? No hablamos de monstruos de nacimiento, sino de personas comunes, como tú, como yo. Lo que vas a descubrir hoy tiene nombre: el efecto Lucifer, un fenómeno psicológico que revela cómo el entorno, la obediencia ciega y nuestras propias sombras pueden transformar incluso a los más nobles en verdugos. Este video no es una crítica hacia los demás, es un espejo, porque el mal no siempre grita. A veces se disfraza de costumbre, de obediencia o de silencio, y ese silencio es justo donde todo comienza. No con gritos ni con armas. Empieza con una duda que decides callar, con una injusticia que eliges no mirar, con una orden que cumples aunque algo en tu interior se resista. No hay dramatismo en ese primer paso, solo una pequeña renuncia, casi imperceptible, pero que abre la puerta a lo que vendrá después. Así actúa el efecto Lucifer. No te empuja, te susurra, y lo hace en el momento justo, cuando estás cansado, inseguro o queriendo encajar, porque nadie cruza la línea de un salto. Se cruza de a poco, en pequeñas negociaciones con la conciencia. Una mirada que evitas, una verdad que distorsionas, un silencio que justificas. La transformación no es violenta, es progresiva. Se esconde detrás de frases como «yo solo estaba haciendo mi trabajo», «no era mi responsabilidad» o «así son las cosas aquí». Son frases que parecen inofensivas, pero que van apagando la brújula moral. Y cuando eso ocurre, ya no estás actuando desde tu esencia, sino desde el molde que te impusieron. Obediente, funcional, sumiso ante la autoridad o el sistema. Lo más inquietante es que todo esto puede suceder sin que te des cuenta. Un día te ves en el espejo y ya no reconoces del todo quién eres. Sigues teniendo tus rutinas, tus afectos, tus principios en teoría, pero hay una parte de ti que empezó a anestesiarse. Una parte que dejó de sentir culpa donde antes había incomodidad, que normalizó lo que antes parecía inaceptable. Y no porque seas una mala persona, sino porque el contexto te entrenó para adaptarte, para sobrevivir, para no hacer olas. Vivimos en un mundo donde la moral es frágil y moldeable, donde es más fácil encajar que cuestionar, más cómodo seguir que detenerse a pensar. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ceder espacios internos. Un poco de empatía por aquí, un poco de ética por allá. Hasta que llega un momento en que ya no sabes si estás siendo fiel a tus valores o simplemente interpretando un papel. Lo más duro es que muchas veces esto ocurre bajo la apariencia de normalidad. En el trabajo, en la escuela, en casa. Lugares donde se espera que obedezcas, que no hagas preguntas incómodas, que encajes. Y cuando obedeces lo suficiente, cuando callas lo suficiente, cuando ignoras lo suficiente, dejas de ser tú. El efecto Lucifer no te convierte en alguien cruel de un día para otro. Lo hace quitándote, poco a poco, la capacidad de ver con claridad, de sentir con profundidad, de decidir con autonomía. Lo hace llenando tus días de excusas razonables y actos que parecen menores. Pero todos esos pequeños actos son, en realidad, una cadena invisible que va moldeando tu identidad. Y esa cadena pesa. Pesa porque en el fondo sabes que algo se está perdiendo, que no estás siendo del todo tú. Y aunque no lo digas en voz alta, aunque ni siquiera puedas explicarlo del todo, hay una incomodidad silenciosa que se instala, como una alarma apagada
que aún sigue vibrando dentro de ti. Esa incomodidad es una oportunidad, porque solo cuando la reconoces puedes empezar a recuperar el control, a hacerte preguntas que otros evitan, a decir no donde todo el mundo dice sí, a recordar que la verdadera fuerza no está en obedecer sin pensar, sino en atreverse a mirar de frente cuando todo empuja a mirar hacia otro lado. Aquí es donde comienza el verdadero desafío: no dejarte adormecer, no permitir que tu alma se doble hasta romperse. Porque, aunque no lo parezca, cada elección que tomas, incluso las pequeñas, te acerca o te aleja de ti mismo. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Pero para poder elegir con claridad, primero tienes que entender el terreno que estás pisando. Porque no basta con tener buenas intenciones si estás en un entorno que se alimenta del autoengaño, de la obediencia ciega, de la deshumanización sutil. El efecto Lucifer no ocurre solo porque una persona decide hacer el mal. Ocurre porque el sistema en el que vive se lo permite, se lo normaliza o incluso se lo aplaude. Y eso es lo más inquietante, que muchas veces no se necesita imponer la maldad. Basta con diseñar un entorno donde no hacer el bien sea lo más cómodo. Un entorno donde pensar por ti mismo se convierte en una amenaza. Donde la autoridad no se cuestiona y el rol que te asignan define tu comportamiento más que tus propios valores. Lo vimos en uno de los experimentos más perturbadores de la historia, el experimento de Stanford. Estudiantes comunes fueron divididos al azar en prisioneros y guardias. Nadie les obligó a ser crueles. Nadie les entrenó para maltratar. Pero bastaron unas horas en un entorno artificial, con jerarquías claras y poder desequilibrado, para que los guardias comenzaran a humillar, controlar y abusar. ¿Por qué? Porque el rol social que se les asignó fue más fuerte que su identidad personal. Porque cuando el contexto autoriza ciertos comportamientos, la moral se vuelve flexible. Y porque el ser humano, incluso el más consciente, puede perderse cuando el grupo le da permiso para hacerlo. Algo parecido demostró Stanley Milgram en su experimento sobre obediencia. Personas corrientes, sin maldad aparente, estuvieron dispuestas a aplicar descargas eléctricas dolorosas a otros, simplemente porque una figura de autoridad se los pedía. No por odio, no por placer, solo por obedecer. Ese es el poder del entorno. Puede transformar la ética en obediencia, la compasión en indiferencia, la responsabilidad en silencio. Y lo hace sin levantar sospechas. Se camufla en frases como: solo estoy cumpliendo órdenes, yo no tengo la culpa, o eso no me corresponde a mí. Y así, poco a poco, las personas comienzan a actuar no desde lo que sienten, sino desde lo que el sistema espera de ellas. Nos volvemos funcionales, eficientes, pero también peligrosamente insensibles. Porque cuando lo humano se convierte en una categoría negociable, cuando miramos a otro ser humano y ya no vemos a un igual, sino a un número, una amenaza, una etiqueta, todo es justificable. Todo se puede explicar, todo se puede entender. Y así es como empieza la deshumanización, no con violencia, sino con distancia. Dejas de ver al otro como un reflejo tuyo y comienzas a verlo como otro. Y cuando alguien ya no te parece igual, es más fácil ignorar su dolor, minimizar sus necesidades o justificar que lo traten mal. Este mecanismo es poderoso y se repite en guerras, en oficinas, en redes sociales, en escuelas.
No necesitas un uniforme para convertirte en un opresor. A veces basta con formar parte de un grupo que ha decidido que alguien no merece empatía. Y aquí es donde el efecto Lucifer se hace invisible. Cuando ya no necesitas que te digan qué hacer, porque tú mismo lo ejecutas, convencido de que es lo correcto, o al menos de que es lo que toca hacer. Por eso es tan importante cuestionar los roles que asumimos, las reglas que obedecemos, los sistemas en los que participamos. Porque puedes tener un corazón noble y aún así ser instrumento de daño si dejas que el entorno piense por ti. El mal no siempre viene de la maldad deliberada. A veces nace de la desconexión, de esa comodidad que te hace actuar sin sentir, juzgar sin entender, seguir sin preguntar. Y si no estás despierto, puedes convertirte en alguien que nunca pensaste ser. No por elección, sino por omisión. Pero hay algo incluso más inquietante que el entorno, y es aquello que llevamos dentro. Porque aunque el sistema influya y las estructuras moldeen, también hay un terreno más íntimo donde todo se decide, uno mismo. Y ahí no hay jefes, ni órdenes, ni excusas. Solo tú, con lo que eliges mirar y con lo que decides evitar. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte oculta de nuestro ser que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Está hecha de rabia, de envidia, de miedo, de impulsos que juzgamos como inaceptables. Pero también está hecha de verdades profundas que nos resultan incómodas. Y el gran error es pensar que por ignorarla deja de existir. Porque no desaparece, solo se esconde. Y desde ahí, en lo oculto, comienza a sabotearte. Sale en tus reacciones desproporcionadas, en tus juicios más duros, en tus silencios más fríos. Sale cuando hablas mal de alguien para sentirte mejor, cuando humillas sin darte cuenta, cuando celebras en secreto el fracaso ajeno. No se trata de ser una mala persona, se trata de ser una persona entera. Porque nadie es completamente luz. Y negarlo solo alimenta lo que reprimimos. El efecto Lucifer no solo opera desde afuera, también se alimenta de lo que no queremos ver dentro, de ese orgullo que disfraza debilidad, de esa necesidad de control que llamamos responsabilidad, de esa culpa que transformamos en juicio hacia los demás. Y si no te atreves a mirar tu sombra, corres el riesgo de proyectarla en los otros. Ves monstruos afuera porque no te atreves a reconocer las grietas dentro. Y eso es peligroso, porque cuando crees que el mal está siempre en los demás, dejas de hacerte cargo de tus propias sombras. Y así, sin darte cuenta, puedes terminar actuando desde ellas. Todos tenemos dentro la capacidad de herir y de sanar, de obedecer y de resistir, de callar y de hablar. La diferencia no está en quién lo lleva dentro, porque todos lo llevamos, sino en quién se atreve a mirarlo de frente. El verdadero peligro no es tener oscuridad dentro, es ignorarla, porque lo que ignoras te controla. Pero lo que comprendes, puedes transformarlo. A veces la sombra se manifiesta en lo que no decimos, en lo que evitamos, en lo que justificamos con razones muy racionales. Pero detrás de cada gesto hay una emoción sin nombrar. Y si no desarrollas el valor de enfrentarte a lo que sientes, aunque te duela, aunque te incomode, serás presa fácil de cualquier estructura que te diga cómo pensar, cómo actuar, cómo ser. Y ahí es donde más vulnerable te vuelves, cuando ya no sabes
si lo que haces nace de tu conciencia o de tu herida. La invitación no es a rechazar tu sombra, ni a combatirla, ni a esconderla mejor. Es a integrarla, a entender que forma parte de ti, pero no define quién eres. Que puedes sentir rabia y aún así elegir la compasión. Que puedes reconocer tu deseo de venganza y aún así decidir el perdón. Eso es lo que Jung proponía. No ser perfectos, sino auténticos. Y la autenticidad nace del encuentro con uno mismo, no de la apariencia. En ese encuentro hay silencio, hay verdad, hay responsabilidad, porque no hay nada más valiente que aceptar que también podrías haberte equivocado. Que en otras circunstancias quizá tú mismo habrías actuado igual que aquellos a quienes hoy juzgas. Esa humildad no te debilita, te humaniza y te da el poder de elegir desde un lugar más consciente. Porque al final, resistir el efecto Lucifer no es una batalla contra otros, es una batalla dentro de ti. Y se gana en esos momentos solitarios donde decides no reaccionar como podrías, donde eliges no repetir lo que te hicieron, donde optas por mirar tu sombra sin miedo, para no tener que proyectarla nunca más sobre los demás. Pero si la sombra está dentro y el sistema afuera, ¿qué nos queda? Nos queda el coraje silencioso, ese que no necesita testigos ni aplausos para existir. Nos queda esa pequeña luz interior que, aunque tiemble, no se apaga. Porque aunque el efecto Lucifer se alimente del entorno y de nuestras zonas no resueltas, también hay una parte de nosotros que no puede ser corrompida tan fácilmente. La conciencia despierta. Esa voz que incomoda, pero guía. Esa parte que observa, incluso cuando el resto obedece. Y es ahí donde empieza la verdadera resistencia. No en grandes gestos heroicos, sino en elecciones pequeñas y consistentes. Elegir no burlarte cuando todos lo hacen. Elegir decir, eso no está bien, aunque nadie lo haya dicho antes. Elegir mirar a los ojos a quien todos ignoran. Puede parecer poco, pero es en lo poco donde se construye lo que somos. La verdadera valentía no siempre se expresa en escenarios dramáticos. A veces, solo significa mantenerte íntegro en un entorno que normaliza lo contrario. Es tener la capacidad de ser tú, incluso cuando todo te empuja a disolverte en lo colectivo. Y eso es más difícil de lo que parece, porque ser tú implica responsabilidad. Implica sostener tus valores incluso cuando nadie más los defiende. Implica decir que no, cuando es más fácil ceder. Y sobre todo, implica actuar, no por miedo al castigo, ni por deseo de reconocimiento, sino por coherencia contigo. Esa es la esencia del heroísmo del que hablaba Philip Zimbardo, la imaginación heroica. La capacidad de verte a ti mismo como alguien que puede y debe actuar con coraje, incluso en lo cotidiano, incluso cuando nadie está mirando. Porque lo que haces cuando nadie te ve revela más que cualquier discurso. El mundo no necesita más figuras que brillen en escenarios. Necesita personas dispuestas a sembrar integridad donde nadie la exige, a sostener la humanidad en medio de la indiferencia, a elegir la empatía como un acto político y espiritual. ¿Y cómo se cultiva esa fuerza? No es un talento, es una práctica. Se entrena en la reflexión diaria, en revisar tus motivos, en observar tus reacciones, en corregirte sin necesidad de que te lo pidan. Se fortalece rodeándote de personas que también eligen conciencia, aunque eso implique incomodidad.
Porque resistir no es resistir solo. Es construir redes que protejan lo humano en medio del ruido. Es conversar de verdad, mirar profundo, acompañar sin juicio. Y cuando falles, porque fallarás, no uses eso como excusa para rendirte. Usa tu error como un nuevo punto de partida. Aprende, pide perdón, repara y sigue. Porque lo contrario al efecto Lucifer no es la perfección, es la honestidad. No es la pureza moral, es la humildad de volver cada día a tu centro. A veces, lo más revolucionario que puedes hacer es no apagar tu sensibilidad. Seguir sintiendo, incluso cuando duela. Seguir cuestionando, incluso cuando incomode. Seguir amando, incluso cuando te tilden de ingenuo. Porque en un mundo donde la desconexión se ha vuelto la norma, conectar es un acto radical. Y esa conexión empieza contigo, con tus decisiones, con lo que eliges sostener, cuidar, proteger. No necesitas ser un mártir ni un héroe de película. Basta con ser un ser humano completo, despierto, dispuesto a vivir con integridad en un mundo que constantemente te ofrece atajos para perderla. Y si cada uno de nosotros se compromete a esa forma de vivir, silenciosa, firme, compasiva, el efecto Lucifer no tiene terreno fértil para crecer. Porque donde hay conciencia, no hay automatismo. Donde hay empatía, no hay indiferencia. Y donde hay verdad, no hay espacio para que el mal se disfrace de normalidad. El desafío es inmenso, sí, pero también es profundamente humano. Y por eso, posible. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a dejar una huella más. Escribe en los comentarios esta frase como recordatorio silencioso de que todavía estás despierto. Yo decido no olvidarme de mí. A veces, un simple gesto de conciencia es el primer paso para volver a ti.